como pueden ser chavales con ciertas deficiencias físicas o intelectuales. Quiero recordar que el 90% de los chavales con deficiencias o con problemas de integración están en la enseñanza pública y no en la enseñanza privada. Y esa es la razón. Pero, ¿cuál ¿y es? tú Por sabes ejemplo. por qué están No, en no, la enseñanza sí, pública es y que en la eso privada? yo lo Quiero he decir, oído, sí, es que esto exactamente. yo lo me he hinchado de... O sea, lo he oído muchas veces. ¿Cuál es el motivo que el padre que tiene, por ejemplo, un niño con síndrome de Down, por decir algo, lo lleve a un colegio público y no lo lleve, por ejemplo, a uno de los colegios en Huesca? Porque el Y no colegio a uno de los público- colegios concertados de Huesca. Porque en el colegio público no le van a poner ninguna pega y de hecho hemos tenido en alguno de ellos, como por ejemplo en el Pirámide, aquí un programa específico para los chavales y en los colegios privados no existe. Pero en eso. estos colegios privados existen esos No, programas. No existen esos programas. Ah, vale. Es una Bueno, pues cuestión de ese es que- un motivo. No existen porque no se han puesto en funcionamiento. Vale, bien. Porque no hay interés por parte de esos centros en ponerlos en O funcionamiento. quizás tampoco haya O quizás presupuesto el dinero. para financiar esos Esos programas. presupuestos se han financiado, no son concertados, sino que se financian aparte y por lo tanto salen las convocatorias y se apuntan Lo los que quiero decir centros es que quieren. finalmente hay unos baremos, tú vas aquí según cercanía y todo eso, o sea, quiero decir que finalmente si un padre con un chaval con problemas quiere llevarlo, por ejemplo, a Salesianos y vive aquí, o sea, Uno que finalmente vive en el Coso Salesianos Alto. se lo tendrá que Sí, lo pero, tendrá que asumir, pero ¿no? no O se sea, le ponen muchas facilidades. Ya. Le dicen, oye, mire, hay un programa en tal sitio, ¿Qué le es va a lo que- entender mejor en tal otro. Ya, ya. No, no es que le digan que no, pero Exacto. le recomiendan que no. Ujú. ¿Vale? Bien, punto primero. Punto segundo. Los programas, estos son los programas que existen, que han desaparecido una gran parte de ellos y esto es otra parte de ahorro de esos 80 millones de euros que se plantean, ¿no? ¿Qué más cosas han hecho? Pues han hecho aumentar las 20 horas, que las 20 horas el problema no son las 2 horas. Sino El lo que problema- dejas de hacer en esas 2 horas. No, el problema además es que en muchos centros, para completar esas 2 horas, ¿qué ha habido que hacer? Pues el de educación física da historia, Ujú. el de inglés da mecánica. O sea, un Pero eso, un vamos a ver. popurrí Quiero absolutamente decir, demencial. ¿eso verdaderamente ocurre? Está ocurriendo. O, por ejemplo, el de matemáticas da física, que parece, o el de inglés da... Ha habido Claro, de todo, claro, ha habido de claro. todo. Porque históricamente siempre Sí. ha habido asignaturas afines. O el de y eso- historia da no, geografía. Eso ¿eh? se ha hecho siempre, vamos Claro. a ver. Eso está en la ley. Sí, eso se está, ha hecho sí, siempre. eso es así. Lo que pasa es que, claro, cuando llega un momento en que no puedes cubrirlo con otro departamento, te puede tocar la cosa más esotérica del mundo. Y es lo que está pasando ahora. Que eso ha pasado siempre, pero ver, con lo que se sí, llaman sí, asignaturas ahora no, afines. claro, o sea, a mí siempre- Matemáticas física, Sí. física química, tecnología física, cosas próximas. Pero ahora está pasando con cosas no tan próximas, lo cual es muy demencial. Pero aparte, vamos a poner un ejemplo de dos cosas muy graves que están pasando en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid, toda la Sierra Norte de Madrid, los ayuntamientos tienen los centros, los colegios bastante anticuados. Los alcaldes están pidiendo, porque los terrenos son del ayuntamiento, pero los edificios son de la comunidad. Han pedido repetidamente a la Comunidad de Madrid que les construya nuevos edificios, que les arregle los edificios. La comunidad se ha negado y ha salido un programa que construye nuevos Pero edificios. los edificios no es responsabilidad municipal, el mantenimiento de El los mantenimiento edificios. sí, pero la construcción no. Ajá. El terreno es del ayuntamiento, el mantenimiento del ayuntamiento, pero la construcción es de la comunidad. Eso es la legislación estatal, en todos los sitios igual. ¿Qué pasa? Pues que la Comunidad de Madrid ha dicho sí, que construye edificios nuevos, que no arregla los antiguos, siempre y cuando estos edificios los da a gestión privada. Ujú. Claro, eso significa privatizar la educación en los pueblos de la Sierra Norte de Madrid, por ejemplo. Más cuestiones. Se privatiza la gestión de los edificios, De los edificios. o, Del edificio. o del centro como tal. Del centro como tal, todo pero en cierto. el edificio... Se convierte en colegios ¿qué concertados. profesores Colegios hay? concertados. Pero, y los Eso es funcionarios un que tema. trabajan No, en es ese que yo sé centro, que la Comunidad de Madrid se desvían está, a otros sitios. está dando licencias a... Se desvían a otros sitios. Que por cierto me parece muy bien que dé licencias a colegios concertados. Y el tema es una cuestión de que hace con la propia escuela, con la escuela pública ya Claro, presente. exactamente. O sea, Bueno, vale. si un señor construye A mí un que hay- colegio efectivamente. y lo concierta, oye, eso está en la ley, Ahí yo está. no puedo decir nada de eso. Puedo estar de acuerdo o no, pero no puedo Hombre, decir pero nada de eso. porque esté en la ley no necesariamente es justo ni benéfico. Luego entramos ¿eh? en el tema de los colegios No, porque ese es un públicos y tema. privados. Lo digo porque eso es un tema muy recurrente en esta Yo me tertulia. gustaría- Hablando de ese tema y de otros. A mí- Que algo esté en la ley no necesariamente lo hace bueno. No, Vamos, no, no. por lo menos en nuestra opinión. De hecho, a mí me gustaría luego hablar del informe PISA y de los resultados de la educación a nivel europeo. Pero lo dejo para después, si os parece bien. Otra cosa que ha hecho la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid, en el año pasado, sacó unas desgravaciones fiscales. ¿eh? Los de los 900 euros de los Y el hijos año de pasado Pepiño. era 500 euros de desgravación para aquellas rentas familiares que por miembro de la unidad familiar tuvieran una renta inferior a los 10.000 euros. Ujú. Es decir, una pareja con
30.000 euros, un niño, una pareja. Sí, eso dentro, digamos, euros, de la capacidad normativa del IRPF que tienen las que comunidades tiene la autónomas. Comunidad de Entonces, Madrid. algunas tienen pues desgravaciones por nacimiento de hijo. Sí, exactamente. O, bueno, Bueno, pues la Comunidad de Madrid legisló de manera que los uniformes de los colegios, los cursos de verano, las clases de inglés extraescolares se podían desgravar hasta 500 euros para rentas de hasta 30.000 euros, rentas familiares de 30.000 euros. ¿Vale? Eso supuso para la Comunidad de Madrid, en el ejercicio fiscal 2010, aproximadamente unos 16 millones de euros. ujú. Pero llega este año y lo Pero modifica. este año es lo de los 900 euros. Lo amplía a 900 euros y se Ujú. puede desgravar hasta 30.000 euros por miembro de la unidad familiar. Ujú. Es decir, pueden ser 90.000 euros de... Una familia con 4 hijos, son con 4 un por hijo, 3, con 12. un hijo, Vale. con un hijo 90.000 euros, Ujú. se puede grabar 900 por ese hijo. Si tiene más, pues Si en gastos, digamos, directamente relacionados con eso, con lo que te he con la dicho. enseñanza. Y Los hablando claro, conceptos son esos gastos son generalmente para la escuela concertada. para la escuela concertada todos, o privada. o privada. O privada. O sea, son eso, gast- eso va a representar a la escuela, a las arcas de Madrid entre 65 y 90 ¿Y eso millones porque de atenta, euros. ¿Y eso porque atenta a la escuela pública? Porque, dice, Porque porque estás eso va en transfi- contra de la escuela. Porque estás transfiriendo quiero decir, 70 No, millones estás de diciendo, euros. quito 80 de bueno, aquí y pero, lo quito de- pero la relación causa-efecto, quiero decir, lo que nos gastamos en la enseñanza privada o la enseñanza concertada, porque Vamos a ver. es atentatorio contra la escuela pública, Porque tú que sigue Pues yo- teniendo más yo recursos Tengo a mis hijos en la y escuela. menores ratios y más No. profesores Claro, pero yo tengo mis y hijos, mejores instalaciones normalmente. por ejemplo, yo normalmente. tengo mis hijos en la escuela llevándoles a clases de inglés Ujú. y este señor de al lado que está en la escuela concertada los lleva a clases de inglés y a él se lo desgraban y a mí no. Porque lo llevo a la escuela pública. ¿Cómo que lo llevas a clases de inglés? Claro. Ah, porque esa clase de inglés, entre comillas, extraescolar, se imparte en el propio centro. No, o fuera, en una academia. Ah, vale. O sea, a ti te dan clase Pero- de inglés. Pero hablando vamos a ver, claro, vamos un- a ver. Pero si a esa desgrabación tienes derecho, aunque vayas a un colegio público, si No. te lo estás gastando en enseñanza. No, solamente si llevas a tus hijos a un colegio privado. Ah, Concertado o privado. ¿Vale? Y si yo a mi hijo lo mando a estudiar inglés a Inglaterra, ¿eh? No te ¿Qué deja. pero es A igual mí no porque me los desgrava. 900 euros ya te los has desgrabado. Quiero decir, no te hace falta la clase de inglés porque en lo que es comedor, uniforme y no sé qué, ya te lo has gastado los... Bueno, pero a él le significa una degradación y a mí no. Si es, Y no todo el mundo si puede es el optar a tema eso. es Bueno. que si tú llevas a tus hijos a un colegio concertado, tú te desgrabas en actividades extraescolares, Claro. que se llama. Y si lo lleva al llevas a público, un- no. a ¿Y público, por qué? no. Pero vamos a ver, yo lo que no entiendo que... Eso es lo que... plantea. Porque- claro, es que yo tampoco lo entiendo. Si lo dices así y es así, de luego Porque, la bueno, cosa no vamos a tiene ver, porque en sentido. el colegio concertado está financiado con fondos públicos. O sea, es un servicio... A ver, en realidad, eso pasa como con otros servicios, que se le puede calificar de un servicio público un colegio concertado, porque el sueldo de los profesores sí, lo da un paga la Vale, DGA. yo entiendo que puede ser un servicio público. Exacto. Lo es, vale. Otra cosa es que yo defienda que el servicio público tiene que darlo el Estado. Bueno, Por pero eso es ejemplo, una opción. Sí, que eso no ya es- son modelos. Pero eso- esos ya son modelos. Pero eso bueno. es una opción que legítimamente Pero- se puede discutir. Pero lo que no se puede hacer es que yo tengo a mis hijos en un centro público o los tengo en un centro concertado y en unos casos tengo desgravaciones por unas cosas y por las mismas en el centro público no. Porque eso es primar al centro privado. Claro. Porque el centro privado ya está concertado y ya está recibiendo No, el dinero cuidado, por eso. cuidado, pero en la Comunidad de Madrid precisamente es una de las regiones, una de las comunidades donde más centros privados no concertados hay. Por ejemplo, en la provincia de Huesca, ¿cuántos centros privados no concertados hay? Cero. Te lo puedo Porque decir. había uno, bueno, Te lo- uno, el Colegio del Toragón. Te lo puedo decir Había otro en en Barbastro Aragón. y ha cerrado. Aragón, Te lo puedo dar en ¿cuántos? Aragón, pero no te lo puedo dar por provincias. Te lo puedo dar por Madrid y tal. En Aragón total, el total de centros, en Aragón es de 927, ¿eh? De los cuales públicos son 638 y privados y concertados son 287, es decir, un 30%. Ya, pero la estadística tampoco es En buena Madrid- en Madrid- porque claro, los centros privados, o sea, un centro concertado en realidad cuenta como dos, porque es cubre normalmente las tres etapas de No, no, infantil, no. primaria y secundaria. No, solamente estoy diciéndote educación no universitaria secundaria. Ah, vale, estamos Eso. hablando de Tengo también los secundaria. de Vale. secundaria. Los de infantil te los puedo decir también. Vale. Tengo aquí las estadísticas. Tengo de toda Y España. luego Que no también haya- no concertados, ¿sabes los que hay? y luego también es no más concertados, Sí, privados. privados. un negocio puede que sí, lo sé. un negocio floreciente, porque Ese, se ese- están abriendo cada vez más centros privados no concertados. ese es el problema, que quien quiera hacer negocio, que lo haga con la especulación en sellos,
pero yo creo que con derechos básicos, porque yo aquí sí que reclamo el que la educación... No, no es hablo, una- hablo de un Déjame colegio, hablo de un terminar, colegio Fermín, privado, que es que Carlos. siempre me quedo cortado a mitad de la frase. No lo O sea, vamos a ver, quiero decir claramente que para mí la educación, y esto lo defenderé siempre, no es un servicio público, es un derecho universal. Entonces, con los servicios públicos podemos jugar. Si los presta el Estado, si los presta a medias el Estado y la iniciativa privada, lo que sea. Pero el derecho a la educación es algo que está muy por encima de todo ello. Entonces, sinceramente, hablar de negocio, claro que es un negocio floreciente, y si algún día nos dedicáramos a traficar con niños, sería un negocio increíble en una sociedad como esta. Pero lo siento mucho, hay ver, cosas yo no- por no las que no creo se que puede nadie- pasar. A ver, yo quiero- os he dado el número total de centros, Sí. pero los tengo aquí desglosados. No, pero en alumnos sería la estadística más fina, porque claro, hay Sí, centros con 2 vías, otros con 1, otros con Sí, 4. sí, hay variaciones. El Eso no pirámide lo tengo. con 6, me parece. o Estos con- son datos ¿eh? estatales, y entonces los datos Sí. estatales, que son del Ministerio de Educación, son Bueno, en que me comunidades. siento en la obligación de contestar a esta última intervención de Carlos. Contesta. Yo creo que mientras se cumplan los estándares que marca la ley, en fin, a mí me consta que en Zaragoza hay alguno de los centros privados, cuando hablo privados me refiero a privados, a privados no concertados, que verdaderamente son un negocio floreciente. Y también me consta, o sea, porque verdaderamente se genera beneficio con esos centros. Y también me consta que hay centros privados concertados que es un negocio ruinoso, visto desde el punto de vista de negocio. Ahora bien, igual que hay centros médicos que son privados, hay hospitales que son públicos. Quiero decir, siempre y cuando uno abra un centro médico y cumpla con las buenas prácticas de, pues, que marca pues el Ministerio de Sanidad o las sociedades o las diferentes sociedades médicas o los protocolos de obligado cumplimiento, hombre, oye, si además de abrir el centro médico ganas dinero, oye, pues mejor para ti, que estás dando una oferta en la ciudad que no tienes. Por ejemplo, no veo yo que es porque es negativo ganar dinero abriendo un colegio. ¿Cuál es No, la vamos a negatividad ver, de esto? vamos a ver. ¿Puedo Sí, no, contestar es que eso? no veo. Igual es No, alguna no, cosa no, de índole simplemente- moral o ética que se me No, no, escapa. no, No, yo normalmente no empleo argumentos de tipo ético. Yo lo que puedo emplear es simplemente pues hechos. Vamos a ver, yo vengo de donde vengo. Y entonces, claro, yo no puedo hablar de la situación en Huesca hace 10 años, porque hace 10 años no estaba aquí. Pero, hombre, yo cito ejemplos. Colegio Agustinos de San Sebastián. En un momento determinado, dedicados a la enseñanza, tal, se dan cuenta que vale mucho más el terreno sobre el que está edificado el colegio, y lo derruyen y se acabó, pero de la noche a la mañana. No es el único colegio. Otro colegio Hay otro inglés, Agustinos en Madrid. no lo sé, déjame que termine con el ejemplo. Otro colegio El colegio barrio de- inglés. Creo que era el San Patricio también de San Sebastián, aunque había varios ingleses. Y exactamente la misma historia. O sea, que te quiero decir, claro, es negocio, y en los negocios lo que priman fundamentalmente son parámetros de beneficio. Ya está. ¿Que está bien? Sí, por supuesto, pero vamos, es que hay parcelas de las necesidades básicas humanas, como puede ser la educación, la sanidad y otras muchas, donde el negocio se puede tolerar si se Pero quiere, yo pero es creo que que- no debe de ser... Se puede tolerar, vamos a ver, yo creo que lo más eficiente en un servicio de salud, o sea, lo mejor, lo que todo el mundo desearía es que el médico tenga una buena formación, que se apliquen los métodos diagnósticos más avanzados, que los tratamientos médicos sean los mejores, respaldados por años de investigación, por la medicina basada en la evidencia, etcétera, etcétera. Sin Y lo duda. que cuando uno está enfermo lo que quiere es sanarse, Sin independientemente Luego de está, que la- de quién lo le paga el que sueldo dice al la médico. Constitución también No, no, de, que, perdón. de que también, o sea, los padres tienen derecho a elegir una Bien. educación conforme a... Y con la Bien. educación lo Una mismo. serie Yo no sé de- por qué hay que hacer tanto hincapié en que la educación sea pública, porque sea un No, derecho. tiene- Quiero decir, tiene lo que- que tiene yo que creo que haber habría que hacer educación más pública. hincapié en que la enseñanza sea de calidad. Sí, eso también. Y que nuestros No, chicos no sean no los es más los contradictorio. que estén, O sea, ¿no? no Que- tiene por qué ser Eso es lo contradictorio, o sea, primordial. Y sí que estamos y eso se puede conseguir con una enseñanza totalmente pública, con una enseñanza totalmente privada y pública, al 50-60, al 50-50. O sea, lo importante es que los chavales, nuestros chicos, no estén en la cola en los diagnósticos a nivel internacional, en PISA y en otros. con A ver, homeschooling Como está también, ocurriendo para ahora, meterle como está ocurriendo Estamos ahora. en una economía de mercado y eso no se puede negar. Y que cada padre tiene derecho a llevar a su hijo donde quiera. Bueno, siempre y que cuando haya oferta. Que Siempre y cuando haya oferta, porque si no con el derecho te quedas. Claro, también es cierto que el Estado ahora mismo no puede mantener toda la educación, toda la demanda que hay en pública. Eso no se puede. Lo que no se puede permitir es que se quite calidad a la enseñanza pública con ciertos recortes
para favorecer o mandar presupuestos a otros. A ver, Pero es eso que me yo hace creo la idea que- de que como la centros. enseñanza privada es más barata, hablando claro, para el Estado, vamos a ver Claro. si va habiendo Eso es más lo que no se enseñanza puede privada. permitir. Yo, si me permitís, Sí. como soy un maniático de los datos. A ver, Antonio, Son no, muy pero baratos. antes de darle la palabra a Antonio, es que está ocurriendo otra cosa, pero no de ahora, desde el inicio de los centros concertados, que resulta que las administraciones, en nuestro caso el Gobierno de Aragón o la DGA y anteriormente el Ministerio de Educación, están ahorrando dinero con el coste, digamos, por alumno, escolarizándolo en un centro privado, pero en un centro concertado, pero el ahorro viene de que el profesor de secundaria da 25 horas de clase. O de que se ahorran dinero en limpieza cerrando los baños. Sí, por ejemplo, Claro. y que el concierto no cubre las necesidades del centro, etcétera, etcétera. Quiero decir que vale, que es más barata la enseñanza concertada y que un gobierno es normal que lo contemple eso con benevolencia, pero claro, es que yo lo que he hecho en falta muchas veces es una reivindicación de decir, bueno, nos ahorren dinero bajando la calidad, porque claro, ahí sí que el ratio de alumnos por profesores es mucho más alto. Claro. Y sin embargo, bueno, es una práctica que más o menos se ha tolerado y que verdaderamente esa es la clave de que sea más barata esa enseñanza. O que el centro no tenga apoyos, como ha dicho O que no Antonio, tenga todos esos programas o que de... tenga barreras arquitectónicas. no es que lo puedan recorten, es acceder que a lo mejor nunca los han discapacitados, tenido. que no puedan Nunca los han acceder. tenido. Venga, Antonio, que se ha quedado Sí, con yo la te voy palabra a comentar, agotado. yo os voy a comentar una anécdota, es una anécdota mía, quiero decir que yo soy físico, yo no llevo siempre en la enseñanza, yo me he dedicado a trabajar en la industria y yo he trabajado en una empresa hispano-alemana de instrumental óptico que fabricábamos microscopios en los programas que salían en los años 90 para el Ministerio de Educación, que fabricábamos, que además era muy exigente el Ministerio de Educación en esto, porque había una legislación que decía que tenía que haber una dotación mínima de equipamiento en las aulas, en los centros y tal. Bien, nosotros vendíamos al Ministerio de Educación y además eran muy estrictos en las inspecciones que había, pero nosotros vendíamos muchos más a centros privados, pero vendíamos muchos más en microscopios, por ejemplo, lupas estereoscópicas, que no tenían nada dentro. Solamente una carcasa de aluminio pintada y no tiene ni óptica ni mecánica. Para cuando vinieran a pasar Para la cuando inspección, viniera que lo inspección, vieran. solamente vendíamos uno terminado para tenerlo encima de la mesa del profesor para que era el que veía el inspector. Eso no me lo ha contado nadie, eso que lo he vendido yo. Eso es como los olivos, olivos esos de plástico cartón. italianos, sí, ¿Eh? igual. Bien, eso es una cosa real, o sea, que decir, no me la ha contado nadie, sino que lo he hecho yo. O sea, bien, yo quería comentar un par de cosas. Mira, España es el país de la Unión Europea que más enseñanza privada tiene. Estamos en torno al 30%, 30-32%. El doble que Estados Unidos. Estados Unidos no llega tanto, es la mitad que España. En Europa tengo aquí los Hablamos datos de no universitaria. de no universitaria. Estoy hablando de no universitaria. Sí, porque en Estados Unidos las universidades Sí, es otra cosa. prácticamente No estoy hablando de no universitaria. Entonces, en España es el 68, 69, depende de los niveles, en torno al... no llega al 70, la pública, y el 30-32% es o concertada o privada. Totalmente. Bien. El país que siempre sale número 1 de los informes PISA es Finlandia. toda pública. 98,6 pública y 1,4 concertada, no hay privada. Lo cual, en mi opinión, demuestra que no es una cuestión de pública o No, privada. es una sino- cuestión de sí, pública o privada. sino de calidad de enseñanza. Entonces habrá que calidad. hacer una gestión mejor. Exacto. Es decir, la cuestión será que se pueda hacer una gestión mejor. Pero es que si quitamos Finlandia y nos vamos, por ejemplo, aquí, Irlanda, que nos supera bastante, 99,4% de enseñanza pública. Suecia, que también nos supera mucho, 92,7% de enseñanza pública. ¿Cuál es la diferencia? Finlandia dedica el 6,3 del PIB a educación, nosotros el 4,3. Déjame que diga ya a veces no es una sola cuestión de dinero, es una cuestión No, de no. currículum, de lo que estudian los También, alumnos. también. Es que no, Yo también comentaría- yo diría casi que que el dinero es importante porque es obvio, pero el problema es el modelo de enseñanza que se establece de formación, de que los chicos realmente aprendan y de que aunque haya que atender efectivamente a los que tienen problemas, el nivel de la clase hay no muchos- puede hay depender de los que menos saben, Pero sino ese- tiene que haber Hay muchos problemas. hay ese, muchos. ese coeficiente es un poco tramposo, el porcentaje sobre el PIB. Ya, Porque, bueno. porque si bien se ha mantenido Claro, porque no es lo mismo el porcentaje del PIB en un país donde el PIB decrece cada año, como por ejemplo en Japón, que ha estado 15 años decreciendo el Producto Bien, Interior Bruto, bien.
a que se mantenga el mismo porcentaje sobre el PIB con un PIB creciente, como ha ocurrido en España pero bueno, Y no es lo mismo en que un estos país años haya del tenido boom que meter inmobiliario. mucho dinero en hacer autopistas y tal, entonces Sí, vale. porcentaje, pero bueno. Pero son 23.000 millones de pesetas menos en España. Ya, que yo creo que, Que 2 puntos es mucho el dinero. dato más revelador sería cuánto nos estamos gastando por alumno. Quizás eso sería más comparativo. Por un estilo más o menos, un poquito menos que la media. No, lo pero digo por más que nada estilo. para marcar tendencias, porque claro, los que hemos, bueno, de esta mesa todos, los que hemos ido a un instituto público y hemos ido a unas clases de 45 personas en clase, yo no sé qué porcentaje del PIB había en los años 80 en la No, educación. ese dato no lo tengo. Pero seguro que era mucho más bajo. Seguro que era mucho más Yo quería bajo, comentaros ¿eh? una cosa. Y sin embargo, se ha ido bajando el ratio. Se ha ido aportando dinero, se han ido aportando recursos, se han ido construyendo centros Pero- y no se ha visto la mejora finalmente en Ya. los Hombre, diagnósticos. hombre, y, eso, sí es- y desde luego no puede No es ser culpa cierto, de eso la no es profesionalidad cierto. de los profesores. Eso no es cierto. Los dos países que más han mejorado respecto a los años 60 en cuanto a niveles de enseñanza han sido España y Corea del Sur. Los dos países a nivel mundial. Es decir, sí ha habido una mejora en la enseñanza globalmente, se ha invertido más dinero Claro, globalmente, desde los años 60. pero cuidado. no hemos llegado a los niveles que podíamos haber llegado. Punto primero. Punto segundo, yo creo que estamos con un lastre enorme. Y es que cuando se transfirieron la educación a las comunidades autónomas, a mí me parece que determinados servicios tenían que ser servicios estatales, públicos y estatales. Vamos, yo Porque, no tengo vamos a ver, la menor ¿cuánto- duda de que la enseñanza tenía que ser estatal. o ¿Cuánto sea, dinero se gastan y cuántos equipos de abogados existen en las 17 o 18 comunidades autónomas, como se llama Ceuta y Melilla? ¿Cuántos directores de no sé qué, directores Ya. no sé cuántos, subdirectores? Ahí hay miles de millones de euros, miles de euros que se están gastando inútilmente cuando podría ser un sistema mucho más eficiente. Eso que- genera una cantidad es que de gastos y de problemas tremendos. con el mismo Asesores. dinero se puede hacer muchas cosas y se ¿Cuántos limitan- asesores hay en cada, No, pues eso es lo que digo, departamento de que educación? buscando indicadores así tan, digamos, de trazo gordo como el porcentaje sobre el PIB, con eso tampoco podemos sacar muchas conclusiones, porque nos podemos inflar a poner, por ejemplo, aire acondicionado en todos los centros, por decir algo. Para que Nos suba- estamos, para que nos suba el estamos porcentaje. para que suba el porcentaje y con eso no se me ocurre si con eso mejoraría, por ejemplo, la calidad de la O nos enseñanza. podemos dedicar a gastar el dinero, por ejemplo, en Aragón, en pagar a Microsoft, cuando podíamos usar software libre, Linux, como hace Extremadura. Ya, pero Vamos a ver. seguro que hay alguien ahí que, pero bueno, eso sería otra materia. No, seguro lo que hay alguien estoy diciendo que cuando hablamos que de se está gastos, llevando, Es que que cuando se está habla de llevando educación, jugosas cuando habla de comisiones, educación ¿eh? es tanto, es un tema tan Cuando Bueno, hablamos- a ver, cuando hablamos de gastos, a ver, que pasa una cosa, Carlos, Sí, y, yo quería y hacer Antonio una y Tere, preguntita. pero ya la última, porque pasa Vale, una cosa, pues que hemos empezado hablando del motivo de la conflictividad y al final nos hemos ido... A ver, ¿qué es la buena vocación de señal, este programa? Nos hemos ido por buena otro lado. señal, claro, como siempre delante de un café, que es lo Sí. normal. Un Bueno, grupo de pero amigos- yo creo que esto da pie a que tenemos que volver a encontrarnos para seguir hablando de educación, pero quizás más en positivo, ¿no? Decir, bueno, ¿qué podemos hacer para salir de esta situación? Yo creo que el plantear los problemas ya es positivo. O sea, quiero decir, siempre se habla en positivo. El momento en que decimos hay estos problemas y los planteamos sobre la mesa ya es hablar en positivo. Y de todas formas quería haceros una pregunta a ambos. Tere, empezamos por ti, que últimamente... En fin, tengo mira, agotada. No, No, habla mira, muy quería- bien, Antonio. habláis muy bien los dos y se os entiende. Vamos, muy bien. Permíteme que termine. Antonio ya tiene una oferta para ficharlos para Per- esta tertulia. permíteme ¿no? que yo les haga una pregunta concreta a ambos. Nuevo director provincial de educación. No os voy a poner en un compromiso. Solamente os voy a preguntar, de una manera absolutamente seráfica. Seráfica es Ese sinónimo de, Angélica. es de propia de bueno, Serafín, tal. de un nivel ¿Qué superior. referencias tenéis del mismo? Y bueno, si habéis leído la última entrevista del Heraldo del día 13, en fin, Ay, si no. habéis tenido... Bueno, simplemente eso. Tere, ¿empiezas tú? Qué bien, ¿eh? Me pasas. ¿Cómo se nota que Antonio es de tu equipo? No, perdona, Tere, A todos ver. sois de mi equipo, ¿eh? Bueno, yo tengo una ventaja que como, bueno, llevo ya aquí bastante tiempo, pero bueno, que no soy de Vaya, aquí, pero tu entonces acento- no tu acento tengo... te delata, Soy ¿eh? murciana, sí. Entonces, pues claro, llevo aquí mucho tiempo, no mucho, y entonces pues no tengo la rumorología esta que siempre No te corre llegan, por no te Huesca. llegan las ondas. No ¿eh? me llegan y tampoco me gusta que me lleguen. Entonces yo la sensación que tengo que ha venido con un papel muy marcado de lo que tiene
lo que le han dicho que tiene que hacer, ¿Qué le han dicho que tiene que hacer? pues que tiene que ser duro, y lo que haya no tiene, o sea, hay cosas por las que no va a poder negociar porque le han dicho que no va a poder negociar. También hay que tener en cuenta, y él mismo lo ha dicho, que tuvieron muy difícil encontrar a alguien, y él no fue la primera persona a la que se lo dijeron. Entonces pero sí le que te pilló llegan un los poco, rumores, Tere. Sí ¿eh? que te están llegando los rumores. Entonces le llegó un poco de sopetón. Yo me gustaría darle un plazo un margen de actuación, porque tampoco llegó a principio de curso, que llegó el 7. Que eso es otro error muy grande que ha cometido aquí la administración, que el curso escolar no empieza cuando ellos les viene bien, sino cuando el 1 de septiembre. Estás a la expectativa. Estoy a la expectativa. Al acecho, digamos. Y me gustaría, si hiciese algo, pues negociar, y que, como todavía no he tenido que negociar, pues Bien. no sé, estoy a la expectativa, sí. Muchas gracias, Tere. No puedo decir más. Antonio, la misma pregunta. ¿Qué referencias tienes? Yo tengo muy poca confianza en el nuevo director. Y tengo muy poca confianza, vamos, no por la capacidad de negociación, porque es que los directores provinciales tienen una capacidad de negociación muy pequeña. Es decir, el de Marca desde Zaragoza y son casi representantes y administradores más que otra Son cosa. correa de transmisión. Sí, básicamente. Pero a mí, por ejemplo, una persona que ha sido el segundo de CESIF en Castilla-La Mancha durante un montón de años, que viene a Huesca y se hace de la UGT para estar en la unidad de programas de la dirección provincial, y que ahora se cambia de otra vez de bando para ser director provincial, pues me parece algo bastante... ¿Son diferentes bandos, UGT y CESIF, en la educación? Hombre, sí, Va son bien. bastante diferentes. No, pero tanto como bando. Bueno, son sindicatos distintos con planteamientos ideológicos Muy bien. distintos y claro, es decir... Es una conversión. Por cierto, reconversión a un tanto UGT rara, no Es como hemos, si un no hemos señor invitado, ahora que los nombras a estos dos sindicatos que también son muy representativos en la enseñanza. A UGT no lo hemos invitado, y a CESIF sí que hemos invitado a un representante, pero que muy amablemente ha declinado nuestra invitación. Sigue. No, pues eso, que a mí, primero, esa cuestión me parece un poco... Es una valoración totalmente personal, ¿eh? A mí no me gusta. No me gusta que una persona que va pegando esos saltos de esa manera. Segundo, parece que... quiero decir, los directores provinciales últimos, el anterior, pues era una persona bastante dura, con la que discutir con él era bastante fuerte, pero podías negociar y podías llegar a acuerdos, y él si te daba la razón, le cumplía, ¿no? El segundo me parece que ha sido una persona, el siguiente que ha habido, me parece que ha sido una persona bastante ineficiente, que no ha hecho prácticamente nada, pero este me parece que va de colega. O sea, quiero decir, nos trata de colegas. Como ha sido sindicalista, pues nos trata de colegas. Yo no soy colega del director provincial. Él defiende unos intereses o unas políticas, y yo defiendo unos intereses de los trabajadores. Entonces, él tiene que cumplir su función y yo la mía. El coleguismo no me... O sea, vamos parece a ver si yo lo entiendo. Han puesto a un director provincial que, como ha sido sindicalista, se supone que Que tendrá buena mano. va a tener buena mano. Buen cuando rollito, el buen rollito. problema no es la persona. Hombre, siempre está bien que sea una persona que más o menos conozca. Yo creo que tiene que conocer el mundo de la educación. Pero vamos, sí, básicamente. Pero que el tema es que lo que importa es la política que se quiere hacer. Oye, o ¿y sea, no nos estamos anticipando a... siendo que la acaban de nombrar? Fíjate, yo que No no estamos- conozco a ninguno. Claro, hay No que estamos darle siendo un poco de exigentes, tiempo. digo yo. a mí de ¿eh? todas formas, me parece que yo conozco un No, poco pero el está bien mundillo. dar los antecedentes. Eso A está mí me bien. parece que había personas que no están, que aquí en Huesca podrían haber sido mucho más válidas dentro del propio Partido Del Popular. Partido Popular, ¿no? Que no Ajá. que podrían haber sido más eficaces, por lo menos de mi punto de vista, tener Yo otro Muy perfil. bien. Bueno, pues vamos a acabar ya con la educación, y bueno, les invitamos a Antonio y a Tere que continúen con nosotros, que vamos a hablar de cosas interesantes y quizás tengan también opinión sobre ellas, ¿eh? Vamos a hacer una pequeña pausa para acabarnos de beber el café. Ponemos un poquito de publicidad y volvemos en 3 minutos.